Bien, continuamos con el segundo día del Congreso y las jornadas. Y ahora vamos a presentar al profesor Omar Giejo, al profesor Gustavo Kigan y al profesor Alan Rebotaro, pertenecientes al Grupo de Estudio de Geografía Económica y Comercio Internacional del Observatorio Geohistórico, el Departamento de Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de Luján, quienes nos van a hablar sobre la cuestión china. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecemos a los internautas que nos están siguiendo por el canal de Coordenadas. En este caso vamos a continuar con la propuesta de nuestras líneas de investigación, retomando la exposición del día de ayer. En esta pequeña síntesis que vemos en la pantalla, tenemos la larga marcha de investigación, de debate, de desarrollo en los proyectos de investigación, como planteaba el profesor Omar ayer, que en síntesis tratan de estudiar desde una perspectiva, desde una mirada geográfica, el mundo o puntualmente el capitalismo, el sistema capitalista, a través de las crisis geográficas, las resoluciones geográficas, este proceso de diferenciación material que se va dando con un desarrollo desigual y combinado a lo largo del planeta en diferentes procesos históricos. La mirada geográfica es la que tratamos de implementar, apoyándonos en una geografía humana, en las líneas de la geografía urbana, de la geografía económica, y de la geografía política, puntualmente. Para este caso, nosotros tomamos a lo que denominamos la cuestión china como una ventana que nos permitiría en 4 momentos de los procesos históricos, geohistóricos fundamentalmente, tratar de comprender o interpretar el proceso de diferenciación material con una mirada, como dijimos ayer, materialista, histórica y geográfica. Gustavo, antes de continuar con la exposición, lo estamos viendo también al profesor Giejo, que está en pantalla ahora, porque no lo veíamos, pero... ¿Ahora sí, profesor? Sí, adelante, por favor. Bien, entonces, como decíamos, tomamos a China como excusa o como una lupa o una ventana para analizar estos procesos en diferentes tiempos históricos y geográficos, apoyándonos desde ya en el observatorio geohistórico que tenemos en el Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad de Luján. Este trabajo indudablemente está vinculado con las hipótesis que se desarrollaron ayer y con la mirada de la geografía de la desglobalización que profundizaremos más adelante. Para ver esta cuestión china nosotros lo dividimos en 4 momentos, en 4 módulos, fundamentalmente, que vamos a sintetizar en esta ponencia, dada el tiempo disponible. En primer lugar, nos trasladamos a tiempos geohistóricos del
capitalismo y nos vamos a situar a más de 2 milenios de la actualidad, focalizando en la antigua ruta de la seda, que es nuestro primer análisis, lo que nos daría un surgimiento del sistema capitalista comercial. El segundo momento o módulo que vamos a desarrollar está vinculado al capitalismo industrial y al imperialismo. Tiene como título Colonialismo y guerras en China, vinculadas a las guerras del opio, puntualmente. El tercer momento, que algo adelantamos ayer, tiene que ver con la cuestión china y temporalmente lo ubicamos en la posguerra, en la segunda guerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el conflicto internacional, y puntualmente en la revolución maoísta en el territorio chino. Y el último momento, la última ventana para analizar este desarrollo del capitalismo con la nueva geografía del capitalismo, lo podemos situar temporalmente a partir de las décadas del 70 con la crisis financiera, más puntualmente a partir del año 97 con la crisis de los tigres asiáticos, ya situándonos en la región de Asia, y el desarrollo puntual a partir de la crisis mundial de 2008. Si avanzamos al primer módulo, a la primera temporalidad, nos vamos a situar en las antiguas rutas de la seda, en el continente euroasiático, en el gran espacio continental que estudiaremos. Existía, como acá tenemos en la pantalla, una red de caminos, carreteras, rutas, ciudades, puestos, pasos de montaña, que relacionaban y comunicaban en el extremo oriental de este continente a la dinastía Han, coincidiendo con el profesor Carlos Espíndola, ¿no?, que lo planteaba, con grandes desarrollos tecnológicos, construcción del Gran Canal en el Río Amarillo, la Gran Muralla y demás. Y en el otro extremo, en la península europea, nos ubicamos en el Imperio Romano y el mar Mediterráneo. Esta columna, según autores que estuvimos siguiendo, en este caso Peter Frankopan, la plantea, bueno, acá tenemos la cartografía, gracias, la columna vertebral. Peter Frankopan la plantea como el corazón del mundo y la define como un puente civilizatorio de intercambio, no solo de bienes y de bienes suntuarios fundamentalmente, sino de ideas, de filosofías, de arquitectura, de miradas y demás cuestiones. Vamos a avanzar rápidamente. Lo que queremos decir en este aspecto es que si nos situamos para esa época, tanto China como la India manejaban más del 70 o 3/4 del PBI mundial, como también mostraba el profesor Zeno Suárez Crosetti. El mayor desarrollo cultural, tecnológico y filosófico estaba en el extremo oriental de este gran continente, y el Mediterráneo simplemente recibía un flujo de tanto simbólico como material de bienes para intercambiar. Este módulo lo tenemos mayormente desarrollado, pero vamos a avanzar rápidamente, centrarnos en Europa fundamentalmente. Nosotros conocemos, mencionamos el Imperio Romano. Para el siglo V el Imperio Romano de Occidente cae. Hay un movimiento hacia el este, buscando una salida geográfica hacia Bizancio,
hacia lo que sería Constantinopla. Las rutas comerciales decaen. Pasando rápidamente los siglos, podemos decir que el Islam se instala en el sur del Mediterráneo, en la península ibérica, es derrotado en Francia, y en la expansión hacia el este es derrotado en lo que hoy es la provincia autónoma de Xinjiang en China, siguiendo por el Índico, se extiende hasta las Islas Filipinas. Este imperio va bloqueando las rutas comerciales del sur y del centro, que ingresan por el Mar Rojo y por el Levante, y en Europa se desarrollan rutas comerciales vinculadas a las rutas que a través del Mar Negro y el Mar Caspio se vinculan con el centro de Asia y el extremo oriental. Si avanzamos rápidamente también en los siglos, bueno, acá vemos las diferentes rutas comerciales. Lo más importante acá para diferenciar es el norte del Mediterráneo, rutas dominadas por las repúblicas marinas de Génova y Venecia fundamentalmente, y vinculadas al Mar Negro, y una en el norte de Europa, la ruta hanseática, que dominaba el Mar del Norte, fundamentalmente. Atravesando el continente hay rutas terrestres que las intercomunican. Para el siglo XIII hay un movimiento de Europa occidental para tratar de bloquear, para tratar de desbloquear estas rutas con las cruzadas, y desde las planicies mongolas el Gengis Khan conquista todo ese gran espacio territorial, aumentando el intercambio y el flujo de tecnologías y conocimientos. Vamos a llegar al final de este primer módulo con la caída de Bizancio, de Constantinopla, en manos del Imperio Otomano, con una crisis geográfica, si seguimos nuestros lineamientos. Se cerró la llave, la esclusa del flujo comercial que provenía del este, y tratando de romper y buscando una solución, entre comillas, geográficas, las repúblicas de Venecia y de Génova se unen a las coronas de la península ibérica, tratando de romper ese horizonte geográfico y yendo hacia el oeste, fundamentalmente Portugal, buscando bordear el continente africano, y España, descubriendo, entre comillas, el continente americano. Este movimiento geográfico le da un salto cualitativo y una posibilidad de ampliar esta reproducción del capital mercantil a las repúblicas venecianas y genovesas. Y si citamos a Giovanni Arrighi, nos da pie para dar comienzo a los ciclos sistémicos de acumulación de capital, que los analizaremos en los módulos siguientes también. Para tener en cuenta y para resumir, la oclusión del intercambio comercial de la ruta de la seda da una solución geográfica en la búsqueda de la continuación de la reproducción ampliada del capital comercial, y da inicios o nacimiento al capitalismo comercial y a los ciclos sistémicos de acumulación, si seguimos a Giovanni Arrighi, que han citado también los colegas brasileños en el anterior panel. Para dar pie al segundo módulo, podemos decir que hay un quiebre y una expansión europea
El Imperio Portugués toma lo que hoy es Brasil, todas las costas africanas, el mar Índico, y se extiende la influencia por el mar del sur de la China, instalando factorías de intercambio comercial. El papado, con el Tratado de Tordesillas, trata de establecer la división del mundo entre estas dos coronas en un primer momento. Acá vemos el mapa del Imperio Portugués, ocupando y dominando el Atlántico y el Índico y toda Indonesia. Y la corona española ocupando el resto de lo que sería hoy América, teniendo posesiones también dentro de Europa. Este mapa es de Carlos V, todo el Sacro Imperio Alemán, el sur de Italia, y acá podemos marcar fundamentalmente que a partir de 1560 el centro hegemónico se traslada a lo que es, Giovanni Arrighi habla del ciclo holandés. Podemos citar estas guerras de los 80 años, donde Flandes y los Países Bajos se independizan de la corona española, e indudablemente se unen a las ligas comerciales dominadas por la Liga Hanseática, dando pie a una transformación en el sistema capitalista que analizaremos ahora en el segundo módulo. Tenemos también para destacar que, como factor exógeno muy importante, la acumulación originaria desarrollada en el continente americano, y en el continente americano destacada por los metales preciosos, oro y plata, y el saqueo y la cacería de esclavos en el continente africano para triangular como fuerza laboral en los desarrollos productivos en América, fundamentalmente en la minería y en algunas cuestiones agropecuarias extensivas. Bueno, el módulo 2 de estos temas que estamos tratando en torno a la cuestión china tiene que ver básicamente con dos conflictos militares que en realidad fueron intervenciones militares británicas en China, conocidas como las Guerras del Opio. La primera acontecida entre 1839 y 1842, y la segunda entre 1856 y 1860. Básicamente el centro de toda esta cuestión era que Gran Bretaña, ya hacia fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, había instalado el cultivo del opio en la India a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales, y de manera ilegal era introducido hacia China. Los incesantes esfuerzos del gobierno chino no dieron resultados positivos, por lo que Reino Unido proseguía a la introducción de opio en China, lo que llevó en 1839 a la prohibición del gobierno chino del ingreso de opio, que desencadenó en última instancia estos dos conflictos militares. Estas ideas las estamos tomando de un libro que se titula Colonialismo y Guerras en China, escrito por Marx y Engels, que es un compendio de 20 artículos periodísticos en donde resumen los acontecimientos de la época, y eran relatados en ese momento en la prensa norteamericana, alemana e inglesa. Estas dos guerras que Reino Unido desencadenó contra China produjeron obviamente conflictos sociales, económicos y políticos en China. Incluso se abrieron 5 puertos a la libertad de comercio que no dieron los resultados previstos por Reino Unido, que en última instancia era abrir el mercado chino a las manufacturas inglesas, y por otra parte también se anexaron Hong Kong, que hasta fines del siglo XX estuvo en manos de Reino Unido. Esto terminó con el relativo aislamiento que tuvo China, como ya contó Gustavo,
con respecto a Occidente y fue introducida al sistema capitalista de una manera agresiva y lenta como resultado de estas guerras. Marx y Engels destacan algunas de las ideas en este libro con respecto a las guerras del opio y que básicamente tienen que ver con que el mercado chino no era propicio para la introducción de las manufacturas inglesas, por lo tanto eso no generó un aumento de las exportaciones de manufacturas hacia China. Y para resumir en este mapa, en pocas palabras, estamos viendo las posiciones británicas a lo largo del siglo XIX en todo el mundo. En color violeta estamos viendo las posiciones británicas hacia 1914 y en color rosa las principales rutas comerciales, por lo que China era uno de los puntos importantes que tenía Reino Unido dentro del mundo en torno a lo económico y lo comercial. Para ir resumiendo, estos dos conflictos no fueron aislados, sino que se enmarcan dentro de una serie de intervenciones militares británicas a lo largo y ancho del mundo. Esto podemos decir que comienza con la victoria británica con respecto a Francia a principios del siglo XIX y que continúa con la ocupación de las Islas Malvinas en 1833. Hay una intervención en Afganistán, viene la Primera Guerra del Opio, la batalla de la Vuelta Obligado en 1845, la Segunda Guerra del Opio vuelve a intervenir en Afganistán ya hacia 1878. Por lo tanto, son conflictos que se dan en el marco de una serie de conflictos y que tenían que ver con los intereses británicos en diferentes partes del mundo. Rescatamos una serie de ideas de este libro para ir culminando el módulo 2 y que tiene que ver con que justamente la expansión del tráfico del opio en China generó severas consecuencias para su estructura económica, social y política. El tráfico del opio hacia China representaba una fuente de ingresos para la Compañía Británica de las Indias Orientales. El gobierno inglés en la India, y por supuesto, beneficiaba a la corona británica. Recordemos que gran parte del comercio entre Reino Unido y China básicamente lo constituía el opio, que no permitía que China importara otro tipo de productos de Reino Unido, por lo tanto las importaciones no crecían, pero sí lo que crecía era el comercio del opio hacia China. Marx termina concluyendo que en realidad luego de analizar todos estos conflictos y fenómenos de mediados del siglo XX, del siglo XIX, cada vez que se considera de cerca la naturaleza del libre comercio británico, lo que se encuentra es que esta libertad reposa sobre el monopolio forzado. Por lo tanto, lo que se entiende o lo que debería entenderse por libertad de comercio, en realidad es el monopolio forzado que constituía el Estado, en este caso Reino Unido, sobre un comercio ilegal que introducía en China. Eso, para finalizar, son las ideas principales del módulo 2, que en otra oportunidad también desarrollaremos. ¿Se me está escuchando ahora? Sí. Bien, el módulo 3 es el que lleva por título la cuestión china propiamente dicha, e instala la cuestión china en el marco del mundo de posguerra. Como ustedes pueden ver aquí, estamos frente a un cuadro que recorre el comercio internacional desde el año 1948 prácticamente hasta hoy. Está terminando en el año 2015. Y tienen las principales curvas. Yo omitiría las curvas de Brasil y Argentina, que son importantes para decir algo. Allí tienen claramente, por ejemplo, en el caso de Argentina, la muestra patética de su decadencia, es decir, una pérdida dramática de inserción en el mercado mundial, que es la curva celeste. La curva verde clara es la de Brasil, con un mejor desempeño que la Argentina, pero también con un retroceso visible. Pero lo que nos interesan son las otras curvas. La curva de China, Estados Unidos, Japón y Alemania. Estas curvas marcan en forma muy clara
los distintos periodos que han jalonado toda esta etapa. La crisis del año 73, la crisis del petróleo, queda marcada a fuego en el fin de la expansión alemana. Ustedes pueden ver esa curva amarilla que emerge de una zona de postración por debajo de la participación de Argentina y Brasil en el año 48, habiendo salido Alemania derrotada de la guerra, y esa curva empinada de ascenso no es otra cosa que el llamado milagro económico alemán. En el año 73, la curva alemana prácticamente alcanzaba a la ya declinante curva estadounidense. A partir de allí, Alemania no se ha vuelto a recuperar en su posición comercial que tenía previo a la crisis del 73. Eso demuestra palmariamente que la crisis del año 73, la llamada crisis del petróleo, fue muy importante. El otro milagro económico de posguerra es la curva negra, que es la curva del Japón. Van a ver también un empinado ascenso que parte de una posición que estaba muy por debajo de la posición argentina y brasileña en el año 48, un país que también salió claramente derrotado en la Segunda Guerra y bombardeado 2 veces nuclearmente. Pero lo que se puede observar es que Japón elude la crisis del 73 y la elude a pesar de no poseer petróleo, ¿eh? Y su curva sigue creciendo, por lo menos en esta gráfica, hasta el año 93. Como hemos marcado una serie de cortes, podemos suponer que no necesariamente termina allí la expansión japonesa. Nuestra hipótesis central es que la crisis del año 97 es la que quiebra definitivamente al Japón y observan la dramática caída de la participación comercial japonesa en el mercado mundial. Por lo tanto, la crisis del 73 le fija un techo a Alemania, la crisis del 97, nuestra hipótesis, le fija un techo a la expansión japonesa. Nosotros explicamos la continuidad de Japón más allá de la crisis del 73 por una integración con su periferia inmediata, los llamados tigres, que le permitió a Japón avanzar en tándem y seguir progresando en su penetración en el mercado mundial. Pero la crisis del 97 puso en discontinuidad ese tándem entre Japón y los tigres. Y finalmente van a ver allí a China, que parte de una posición notoriamente rezagada en el año 48, la sostiene prácticamente hasta el año 73 en estos cortes temporales, comienza a crecer muy lentamente y a partir del corte del año 83 se observa su crecimiento hasta el 93. En el 93 se empina claramente hasta el 2003 y luego el 2003 termina su curva de crecimiento definitiva. Hasta el 2011-12 y allí comienza a padecer de una pérdida pequeña en su crecimiento en la penetración en el mercado mundial. Nuestro análisis del comercio internacional para esta época nos permite entrever de esta manera las causas que explican la expansión china. La expansión china la vamos a ver en el próximo módulo en una transformación claramente cualitativa. Pero yo antes de llegar a eso me voy a permitir a fijar algunos puntos para luego sí desembarcar en el último módulo. Contra lo que se opina desde una posición desarrollista, que es hay que desarrollar primero el capitalismo, la situación china nos muestra
que el primer punto fundamental a tener en cuenta para entender este proceso es la revolución del año 49, que es la que acaba con una centuria de postración y humillación nacional. Ese debe ser un punto de partida indiscutible para debatir la cuestión china. Por supuesto que después de este primer punto hay que ingresar a la crisis de los años 70. Es el segundo elemento para hacer más complejo el análisis. El tercer punto es que el fenómeno chino se produce en Asia. Fuera de Asia no habría sido posible. Y el último punto es agregar ya una materialidad plena. Estamos hablando de una geografía de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, 1.300 millones de habitantes y centenares de millones de campesinos a urbanizar. Entonces, revolución, crisis del 70, situación asiática y estructura material en gran medida conforman los 4 elementos que explican el llamado fenómeno chino. Podemos pasar entonces al último módulo, donde va a quedar graficado el fenómeno chino. Alan, por favor. Bueno, sí. Lo que estamos viendo en este cuarto módulo tiene que ver con lo que Omar ya introdujo en el módulo anterior. Estamos viendo los principales puertos más transitados del mundo para el año 2012. De los 10 principales puertos, estamos viendo que 6 se sitúan directamente en China, y hay uno en Europa, el número 4, el puerto de Rotterdam, el número 2 en Singapur y el número 10 en Australia. Las líneas principales son las líneas de color rojo sólido y las líneas secundarias son las líneas punteadas. Esta es una muestra de lo que significa el ascenso chino en términos comerciales. Para seguir ejemplificando qué significa China en la actualidad, Gustavo, no sé Perdón, si querés... Alan, Sí. ¿podemos volver atrás? Sí. Acá podemos ver el proceso que desarrollaba Omar, ¿no? De la asiatización y la materialidad de los puertos. Y Omar, no quiero interrumpir. Sí, no, lo que usted está diciendo es así. Yo voy a agregar algo que puede parecer anecdótico, pero no es tal, y matar un par de pájaros con un solo tiro suele ser eficaz. Nosotros viendo el sistema de circulación, es un sistema de circulación evidentemente norte, en gran medida norte-norte, la única línea continua sur-norte es tributaria del puerto de Rotterdam y tiene por pivote sudamericano a Santos. Ni siquiera Australia, con 10º puerto, que es un proveedor de hierro para la industria china, tiene asiento sobre ruta principal. Este mapa, de por sí solo, marca los profundos problemas para una reproducción ampliada de los capitalismos en Sudamérica. Y sobre todo de un capitalismo como el argentino. Su posición geográfica es altamente desfavorable. Y como durante los últimos 30 años se ha venido manejando la ilusión del salto exportador, sobre todo para intentar acabar con el proceso de industrialización asentado en el mercado interno,
está claro que este simple mapa en gran medida destroza la ilusión de un salto exportador. Gustavo, si quería agregar algo y si no pasamos al próximo cuadro. No, simplemente destacar el flujo en el hemisferio norte, fundamentalmente, y la conexión con Brasil como representante de los llamados BRICS, que ya no lo vamos a debatir ahora, es el único vínculo con el hemisferio sur. Simplemente eso y pasamos, por los tiempos que estamos manejando. Aquí tenemos una comparación entre la inversión como porcentaje del PBI entre Brasil y China. Tenemos que aclarar que si tenemos una noción demográfica, Brasil estaría entre 5 y 6 veces menor que China. En el gráfico izquierdo vemos una proyección desde los años 80 hasta 2015, podríamos decir que es una tendencia hasta la actualidad, y notamos prácticamente un estancamiento en nuestra vecina economía brasilera, lo que nos da perspectivas de lo que sería nuestra dependencia argentina, mientras que en China, a partir de los años 90, no baja prácticamente del 38-40% de la inversión. A la derecha tenemos comparativamente el Producto Interno Bruto por cápita como porcentaje en el nivel de Estados Unidos, y notamos en comparación la caída de Brasil desde tenemos casi 28-40% a llegar al 27% y unirse con la línea que sale casi del cero, bueno, en realidad sería el 3% de China. Si esto lo comparamos con lo que decía, que habría que multiplicar por 5 o por 6, nos damos cuenta del potencial de China en comparación a Brasil. Agreguemos lo siguiente aquí, Sí. Gustavo. La comparación es brutal entre los dos gráficos que aquí se están explicando. Está claro que la inversión en China alcanza a ser casi más de 20 puntos, del 43 al 17%, imagínense. Una economía para tener un cierto recorrido normal debiera estar invirtiendo entre el 23 y 25 puntos. Entre 23 y 25 puntos. Aquí hay casi 40 años representados y la gran potencia sudamericana, Brasil, apenas supera los 20 puntos algunos años, que terminan en abruptas caídas, y por lo general promedia inversiones claramente por debajo de los 20 puntos. Yo podría agregar, si esto sucede con Brasil, ¿qué debemos esperar en Argentina? Digo esto porque hablé del supuesto salto exportador como ilusión. También hay muchas ilusiones respecto de la inversión en Argentina. Y está claro que son dos países distintos, China y Brasil, y están en dos lugares del planeta diferentes. Y la inversión se manifiesta claramente. El resultado es cómo China supera claramente hoy
a Brasil, y el mercado chino probablemente es 6 veces el mercado brasileño. Cuando en el año 80 el mercado chino era probablemente nada más que el 40% del mercado brasileño. En Sudamérica se observan los límites de la industrialización sustitutiva de importaciones que chocó contra el paredón de la crisis de los 70. En China, mientras tanto, y se observan cómo se incrementa la inversión después de la crisis del 97, lo que tenemos allí es la privilegiada posición china en el marco del ascenso asiático y en el marco concreto de la crisis del capitalismo japonés y los límites de la periferia inmediata japonesa después de la crisis del 97. Sigamos, compañeros. Alan, me parece que esto es tuyo, ¿eh? Bueno, esta figura tiene que ver con la producción de acero a nivel mundial en las distintas regiones y es una comparación entre 1967 y el año 2016. Como elementos que nos llevan a entender este cuadro, podemos destacar algunos que son muy importantes, por ejemplo, ver la posición de China en 1967, ¿no? Comprendía el 2.1% de la producción de acero a nivel mundial, y en la actualidad casi llega al 50%. Este es otro elemento más para entender lo que ha sido el ascenso chino y el retroceso de otras regiones, porque cuando miramos, por ejemplo, América del Norte, que comprendía el 25.8% de la producción de acero, y observamos qué sucede en el año 2016, bueno, tenemos una reducción drástica alcanzando el 6.8%. Lo mismo pasa en Europa, cuando en 1967 comprendía el 33.5% de la producción mundial de acero, en la actualidad se ha reducido hasta un 12.3%. El caso de Corea también es muy interesante, se situaba en el 0.1% y actualmente corresponde al 4.2%. Y por otra parte el caso de Japón también es interesante porque redujo 3 veces la producción de acero en 50 años, de 12.6% a 6.4%, perdón, un 50% de reducción de su producción de acero. Este es, como decía, otra figura más para entender las transformaciones que se han desarrollado en el sistema capitalista en los últimos 50 años y que lógicamente tiene a China como el gran protagonista, ya que la producción de acero, bueno, implica una gran cantidad de transformaciones en el territorio chino. Agreguemos o reiteremos, Alan, que China era el 2% de la oferta siderúrgica del año 67. Ahora es el 50%. Es decir, aumentó 25 veces, 2.500%. Son números que hablan por sí solos, harto elocuentes, y también se puede ver detrás de la caída siderúrgica de las viejas zonas imperialistas el proceso de desindustrialización que han atravesado. Y lo que explicábamos recién también se puede apreciar en las 20 mayores siderúrgicas del mundo, con lo cual vemos que de las 20 hay una gran cantidad de empresas chinas. Estamos hablando de 15 empresas chinas dentro de las principales 20 que, bueno, lógicamente expresan el aumento de la producción de acero en el territorio chino.
la mayor empresa del mundo es ArcelorMittal, que proviene de Luxemburgo, y seguidamente tenemos ya 2 empresas chinas. También hay que destacar que la gran mayoría de estas empresas son pertenecientes al Estado en China, por lo tanto también eso refleja un elemento a distinguir. En el cuadro de la derecha tenemos la exportación de hierro, acero y derivados a nivel mundial, y bueno, China lógicamente se sitúa en el puesto número 1, casi duplicando a la exportación de hierro y acero de Alemania y triplicando la exportación de hierro y acero de Japón. Resituemos, Alan, nuevamente los cuadros. ¿Cuántos países sudamericanos hay en ese cuadro? En el cuadro de las siderúrgicas. Acá. Solamente aparece Brasil en el puesto 18. También para destacar que recién en el puesto 12 aparece un representante de Estados Unidos. El señor Roca está en el cuadro. No, y es muy difícil que pueda estar en este contexto. Usted se adelantó, me parece. Muy bien, ¿eh? Sacó una conclusión. Muy bien. Ya nos estamos situando en posición sudamericana. Acabo de leer que el señor Roca ahora considera que podemos volver a industrializarnos. Eso he leído en el matutino La Nación hace un par de días. Demos vuelta a esta página, por favor. Bueno, y acá estamos viendo el gasto militar para el año 2018, que también lo expresó Esteban Mercatante hoy a la tarde y Zeno Crosetti en su exposición, y vemos cómo Estados Unidos se sitúa en el primer puesto, teniendo un gasto militar fenomenal que, hay que decirlo, entre China y Estados Unidos concentran el 50% del gasto militar a nivel mundial. En tercer lugar se encuentran Arabia Saudita y la India. Quinto lugar, Francia y Rusia. Reino Unido, Alemania, Japón y España. Esto es, entre todos, llegan aproximadamente al 75% del gasto militar mundial, que está concentrado en pocos países, pero fundamentalmente en 2, que son Estados Unidos y China. No podemos dejar de pasar por alto, Alan, quién es el tercer país de mayor gasto militar. Así es. Arabia Saudita, como todos sabemos, es un gran exportador de petróleo, pero tiene una población relativamente baja con respecto a los 2 primeros y también con respecto al cuarto, que es la India. Pero así y todo tiene un gasto militar fenomenal y que no es poca cosa para una región tan conflictiva e intervenida militarmente como es Medio Oriente. Y quiero suponer que ese gasto no es el que necesita Arabia Saudita para combatir a la banda paraestatal autodenominada Estado Islámico. Incluso, digamos, uno de los principales rivales geopolíticos de Arabia Saudita es Irán, pero Irán no figura en este ranking, con lo cual Bueno. hay un gasto que, bueno, es difícil de explicar en Medio Oriente. Tampoco creemos que ese gasto se oriente a combatir al Estado de Israel. No, solamente hasta ahora lo que tenemos noticias es que está llevando un conflicto armado con su vecino Yemen, que no figura. O sea, usted me dice que ese dinero se utiliza para masacrar a los yemenitas. Y que presentan una resistencia importante, inclusive realizan incursiones en territorio de Arabia Saudí. Sí. Pero no nos vamos a extender en eso.
Simplemente Sí, que yo este diría que tercer puesto es conjetura- bastante llamativo. Sí, sí. la conjetura más importante es que eso refuerza el poder de Arabia Saudita junto con el de Israel para enfrentar a Irán. Y eso hay que Exactamente. y eso hay que decirlo abiertamente porque quien sabe leer un cuadro debe decirlo. Bueno, acá observamos en un planiferio dónde se ubicaría, dónde se ubicó y dónde se ubicaría el centro de gravedad de la economía mundial, con una mirada geohistórica. Podríamos decir que penduló del este hacia el oeste, si nos remitimos al primer y segundo módulo, y acá a partir de 1980, donde comienza este gráfico, nos está demostrando que el movimiento es inverso, va desde el oeste hacia el este, hacia oriente. Podríamos decir que sigue las tesis de lo que presentamos de Giovanni Arrighi. Está situado en el año 2014, pero tal vez coincidiendo con los planes quinquenales del Partido Comunista Chino, para el 2045 volvería al imperio del centro, Zhonghuo, que es como hace miles de años se nombran los habitantes de la China. También podemos ver el peso en el tamaño de los círculos de esta economía mundial, en donde en correlación con los puertos que observábamos anteriormente, más de la mitad, el 54,7%, exceptuando a Japón inclusive, se ubica en el sudeste asiático y fundamentalmente en China. Vemos que América del Norte se ve reducido a un segundo puesto, corriendo a muchos volúmenes detrás, seguido por el oeste y el este de Europa, que sumados enfrentarían o equipararían a América del Norte, y luego las regiones periféricas, Latinoamérica con casi el 7%, África el 5,7% y Oriente Medio con el 4,1%, y Oceanía ahí vinculada, como veíamos en el anterior mapa, al sudeste asiático, pero con apenas el 1%. Agreguemos lo siguiente, Sí. Gustavo, a modo de refrendar esto. Asia queda casi con el 55% del Producto Bruto Mundial. En gran medida eso es China. Observen el papel disminuido de la economía japonesa, 1,7%. O sea, esta es la verdadera implosión del capitalismo japonés. Y por otro lado, el 1,1% de una base proveedora de materias primas, la de Australia y Nueva Zelanda, sobre todo Australia. Ese contrapunto dice muchas cosas. Alan, usted que le sigue el rastro a los inversores chinos. Lo que estamos viendo en esta imagen es la inversión extranjera directa de China a América Latina.
vemos básicamente un aumento muy fuerte luego del año 2008, que tiene alguna relación con la crisis del año 2007-2008, y vemos cómo aumenta drásticamente, incluso multiplicándose varias veces hasta el año 2016. Estos son los últimos 15 años de registro de inversión extranjera directa de China en la región, en lo que es una región alejada para la zona de influencia de China, que lógicamente es el sudeste asiático. Y ya pasando la última figura para concluir, lo que tenemos en este mapa es el proyecto chino, la nueva ruta de la seda, a través de varias conexiones, tanto terrestres, estamos viendo 3 líneas, una anaranjada, amarilla y la roja, son líneas terrestres, fundamentalmente ferroviarias y comerciales, y la línea azul tiene que ver con rutas marítimas, y sobre todo está proyectado para enlazar el parque industrial chino con el mercado europeo a través de la geografía euroasiática. Estos proyectos están en desarrollo, todavía no está concretado al 100%, pero sí las dos rutas superiores, la anaranjada y la amarilla, sí efectivamente ya conectan el este de China con Europa Occidental a través de varios ferrocarriles, llevando contenedores llenos de mercancías chinas hacia el mercado europeo. Y digamos lo siguiente, Alan, la línea azul, ¿a dónde culmina? Culmina en el mar Mediterráneo, específicamente siguiendo esa línea, culmina en Venecia. En Venecia. ¿Y la línea roja, dónde culmina? Eso estaríamos hablando de Rotterdam, Alemania y Rotterdam. ¿Y la línea anaranjada dónde culmina? Bueno, ya ahí sobrepasa lo que es Rusia y ingresa directamente al Báltico. Estamos hablando del Báltico. Sí, sí. ¿Mm? Esto se llama la nueva ruta de la seda, y yo diría que si uno mira el reverso, esta era la vieja ruta de la seda, con Venecia en su momento como capitana del Mediterráneo Oriental, y como el Mar del Norte y el Báltico como las aguas de desarrollo de la llamada Liga Hanseática. Y la línea esa roja pasando precisamente por Bizancio, Estambul hoy. Bueno, con esto, Mar, podemos culminar los módulos de la cuestión china, al menos por el día de hoy. Así es. Gustavo, ¿quiere decir algo más? No, para resumir y retomar desde el módulo 1, 2 y 3, que medio esos puntos nos explican muchísimo los ciclos de acumulación, tanto del Mediterráneo del Norte como la Liga Hanseática. Podemos plantear como un límite geográfico la expansión china en Oriente y la respuesta o resolución geográfica de retomar las antiguas rutas de la seda, buscando nuevamente el corazón del mundo euroasiático y uniéndolo con Europa, la península europea en el extremo occidente, como síntesis, ¿no? Podemos decir una última cosa, pero ya con una visión un poco por debajo del agua. Si uno observa la línea amarilla que nos lleva hacia Central, forzando un poco, uno puede claramente estar visualizando el papel nodal de Afganistán. Si uno ve la línea roja, puede entrar en el Golfo y también puede ver el papel nodal, por ejemplo, de Irak.
Y si uno ve la línea azul, puede ver el papel nodal de Egipto, Libia, pero también, volviendo a la línea roja, a Siria. Algunos geógrafos o algunos geopolíticos podrían creer que estas coincidencias son algo más que meras coincidencias y que terminan por racionalizar el raíz de guerras de los últimos 25 o 30 años. Eso también puede explicar, entre otras cosas, el reforzamiento de armas del gendarme saudí.